Mi hija me miró a los ojos y dijo, «No sabía que vendrías, papá. Mi suegra ya está sentada en tu lugar». Y ahí me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier herida física en toda mi vida. Yo no estaba invitado. No oficialmente, no realmente, no en su corazón. Hacía 17 horas que venía conduciendo desde Sevilla. Dormí 2 veces en estaciones de servicio y almorcé un bocadillo frío en el asiento del coche, imaginando lo feliz que estaría mi niña al verme entrar por la puerta con mi mejor traje. Practiqué lo que le diría. Estoy orgulloso de ti, hija. Has crecido tanto. Pero cuando finalmente llegué, nadie me esperaba. Nadie me abrazó, nadie sonrió. Era como si hubiera entrado a una sala donde ya no quedaban sillas para mí. Ella se acercó rápido, como si quisiera evitar una escena. Me sonrió tensa, de esas sonrisas que se usan para apagar fuegos. «Papá, qué sorpresa. No sabía que venías», murmuró, mirando nerviosa hacia el resto de los invitados. Lo dijo en voz baja, como si yo fuera un secreto que debía mantenerse oculto. Me dolió más de lo que puedo explicar, pero me tragué el nudo en la garganta y forcé una sonrisa. «¿Dónde me siento?», pregunté, como si no hubiera notado el vacío. «No te preocupes por eso ahora», dijo, girando rápidamente para volver con su marido, su nueva familia, sus nuevos mundos. Y me quedé allí, en la entrada del salón, con mi chaqueta arrugada, el sobre en el bolsillo y una sensación de que había cometido un error. Por venir. Pero, ¿cómo no iba a venir? ¿Cómo no iba a estar en el día más importante de mi hija? Cuando me senté finalmente, lo hice en una mesa alejada, donde quedaban algunos lugares vacíos. Nadie me miraba directamente. Me sentía como el viejo portero que entró por error a un evento privado. Solo un camarero me ofreció agua con una amabilidad verdadera. Le agradecí con más emoción de la que debía. Era la única persona en todo ese lugar que me trató como un ser humano. Durante la ceremonia, la miré caminar hacia el altar y recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta, cuando le ponía curitas en las rodillas y cuando lloró la primera vez que se le rompió el corazón. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser su padre y me convertí en un estorbo? Ni una sola mirada hacia mí, ni una mención, ni siquiera una palabra amable. Luego vino el brindis. Su marido, un tipo elegante y seguro de sí mismo, alzó su copa y dijo, «Hoy celebramos el comienzo de una vida sin pasado, sin dramas, solo futuro». La sala aplaudió. Algunos rieron, y yo entendí todo. Para ellos, yo era el pasado. El drama, el estorbo que apareció sin invitación para perturbar su fiesta perfecta. Me levanté con calma. Fui hasta mi hija, saqué el sobre del bolsillo. No llevaba una fortuna, pero eran 63,000 pesos que había estado ahorrando desde que ella me contó que se iba a casar. Lo preparé con cariño, como una forma de estar presente aunque no pudiera aportar grandes cosas. Se lo extendí con la mano temblorosa. «Es para ustedes, hija». Ella lo tomó con frialdad. Ni siquiera lo abrió. Su esposo sí lo hizo. Lo miró. Soltó una carcajada seca y dijo, «Ah, qué generoso». Me miró con burla, como si 63,000 pesos fueran una broma de mal gusto. La rabia me subió como fuego al pecho, pero no dije nada. Me limité a asentir, a dar media vuelta y a salir de esa sala como llegué. Solo. Pero no lloré. Aún no. Manejé de regreso hasta el coche. Abrí la puerta, me senté y respiré. Cerré los ojos. Ahí fue donde sentí el golpe de la verdad. Mi hija me había eliminado emocionalmente de su vida. No fue un olvido, fue una decisión. Y aunque me doliera, también entendí algo que cambiaría todo. Entendí que me había aferrado a una imagen antigua de mi hija, la niña de trenzas que me esperaba en la puerta con dibujos mal hechos y manos llenas de plastilina. Pero esa niña ya no existía. La mujer que vi hoy, la que me evitaba la mirada, era alguien nuevo, alguien moldeado por otros valores, otras prioridades y otra familia. En el camino de vuelta al hostal, cada kilómetro parecía pesar más, no por el cansancio físico, sino por el peso invisible del desengaño. Recordé cuando su madre se fue y me quedé solo con ella. Nunca fui un padre perfecto, pero jamás le faltó amor. Fui a cada reunión escolar. Estuve en cada enfermedad.
Trabajé turnos dobles para pagarle el conservatorio de música. Todo eso parecía borrado, como si nunca hubiera sucedido. Esa noche no pude dormir. En lugar de eso, abrí mi libreta vieja, esa donde anotaba cosas importantes para mí. Entre apuntes sobre mecánica, números de teléfono y recetas de mi madre, escribí: no te lamentes por quien te borra, lamenta haberte olvidado de ti mismo. Era un pensamiento simple, pero se sintió como una bofetada. Me había vaciado tanto para estar presente en la vida de los demás, que ya no sabía en qué parte quedaba mi vida. Al día siguiente, caminé hasta un pequeño café en el centro del pueblo. Me senté solo, pedí un café cortado y observé a las personas pasar. Un anciano me saludó al pasar. Le devolví el gesto. Entonces, por impulso, saqué mi teléfono y borré todas las fotos que tenía guardadas de la boda. No por despecho, sino porque entendí que no quería recordar ese momento. No quería construir mi vejez alrededor de un rechazo. Una señora que estaba en la mesa de al lado me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, con una sonrisa. Ella insistió: no parece. Tiene los ojos de alguien que ha perdido algo. Y tenía razón. Pero no era mi hija lo que había perdido. Era la ilusión de que aún éramos algo el uno para el otro. Y aceptar eso duele, pero también libera. Volví al hostal y comencé a empacar mis cosas. Pero antes de salir, me miré en el espejo. Vi a un hombre mayor, con arrugas profundas, ojeras marcadas, pero también una dignidad que ni el desprecio podía quitarle. Me prometí algo frente a ese espejo. No volverás a pedir permiso para ser querido. No más. Salí del pueblo sin avisar, sin buscar explicaciones, sin dejar nota, porque entendí que si alguien no quiere que estés, tu presencia nunca será bienvenida, por más kilómetros que recorras, por más años que hayas dado, y eso, por doloroso que sea, hay que respetarlo. Conduje en silencio durante horas, solo con la radio y mis pensamientos, y en medio de una carretera vacía, con la sierra a lo lejos y el cielo empezando a nublarse, me detuve. Salí del coche, cerré los ojos, respiré profundo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era la paz de quien recibe perdón, era la paz de quien ya no necesita ser perdonado. La paz de quien se eligió a sí mismo después de una vida entera, eligiendo a otros. No sabía qué haría al llegar a casa, pero sabía que haría algo diferente, porque esta historia no terminaría con ese portazo emocional. No, apenas estaba comenzando. Cuando regresé a Sevilla, mi casa se sentía diferente. No más fotografías en el aparador. No más mensajes sin respuesta. No más esperas. Durante años viví como si cada día fuera una antesala para ver a mi hija, como si todo lo que hacía tuviera sentido solo si ella lo reconocía. Pero ahora, por primera vez, me sentía el protagonista de mi propia vida. Llamé a un viejo amigo, Esteban, con quien no hablaba desde hacía años. ¿Te apetece una caña y una charla de las buenas?, le dije. Y para mi sorpresa, su respuesta fue inmediata. Esa tarde hablamos durante horas, como si el tiempo no hubiese pasado. Me di cuenta de cuántas relaciones había descuidado por volcar todo en una sola. Una sola que ahora ya no quería ni compartir una mesa conmigo. Comencé a recuperar pequeños placeres que había olvidado. Volví a leer novelas de aventuras, a escuchar los discos de vinilo que tenía guardados desde mi juventud, a salir a caminar sin rumbo por el barrio antiguo. Redescubrí algo que parecía enterrado, el gusto por mi propia compañía. Una tarde, al volver del mercado, encontré una carta en el buzón. Era de mi hija. La abrí con manos temblorosas. Solo tenía una línea. Siento que haya sido incómodo. No quería arruinar ese día. Ni un "lo siento, papá", ni un "gracias por venir", ni una pizca de calidez. Solo eso. Y fue suficiente para entender que no había retorno. Que no era solo un malentendido, era una decisión. No respondí, no por orgullo, sino porque entendí que hay silencios que merecen ser respetados. Si mi presencia causaba incomodidad, entonces mi distancia sería un regalo. Decidí guardar esa carta en una caja, junto con otras cosas que ya no me definían. Su primera carta de cumpleaños, el billete de tren del viaje que hicimos a Valencia cuando era niña,
su dibujo de cuando dijo que yo era su superhéroe. Todo eso lo guardé y lo sellé, pero no lo hice con tristeza, lo hice con gratitud, porque esa parte de mi vida existió, fue real, fue hermosa, y también terminó, como terminan los capítulos importantes, con una página en blanco esperando lo siguiente. Semanas después, me apunté a un curso gratuito de fotografía para adultos mayores. Siempre me había gustado capturar momentos, pero nunca tuve tiempo para aprender. Allí conocí a otras personas como yo, con historias a medio cerrar, con dolores que no se ven, con ganas de reconstruirse. Una mujer llamada Rosario, viuda desde hace 10 años, me dijo algo que se me quedó clavado. Hay quienes creen que llegar solos a esta edad es señal de fracaso. Yo creo que es una oportunidad de comenzar limpio, sin máscaras. Y tenía razón. Por primera vez, me sentía libre de representar un papel. Ya no era el padre ejemplar. Ahora solo era yo. Y eso era suficiente. Con el tiempo, las caminatas con Rosario se volvieron frecuentes. Hablábamos de la vida, del pasado, del futuro, sin apuros. Ella nunca me preguntó por mi hija y yo nunca le conté nada. No por ocultarlo, sino porque me gustaba tener algo nuevo que no estuviera contaminado por esa historia. Y un día, mientras tomábamos un café frente al río Guadalquivir, me dijo, «Se te nota menos triste que el primer día que te vi». Sonreí. No estoy menos triste. Estoy más despierto. Y era cierto. El dolor seguía ahí, pero ya no gobernaba mis pasos. Ahora solo era una parte más de mí, como una cicatriz, visible, pero curada. Los meses pasaron, y mi vida tomó un ritmo nuevo, más lento, pero también más sincero. Me levantaba temprano no por obligación, sino por placer. El olor del café llenaba la cocina mientras ponía música suave de fondo. Había algo profundamente reconfortante en saber que no debía rendir cuentas a nadie más que a mí mismo. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontré un sobre sin abrir. Era una copia del presupuesto que pagué hace años por el primer año universitario de mi hija. Lo había olvidado completamente. En aquel entonces, trabajé turnos dobles como mecánico, renuncié a vacaciones y vendí mi motocicleta clásica para poder pagarle la matrícula. Miré esa cifra con otros ojos, no con rencor, con orgullo. Todo lo que di fue sincero. Nadie me obligó, nadie me forzó, y eso era lo más importante. Lo di por amor, porque eso es lo que hacen los padres. Pero también entendí que el amor que se da no siempre vuelve de la forma que uno espera. A veces vuelve deformado, a veces no vuelve en absoluto, y aún así, sigue teniendo valor. En el curso de fotografía nos propusieron un proyecto personal, algo que contara quiénes éramos. Yo decidí fotografiar objetos que marcaron mi historia. La silla donde solía contarle cuentos, el delantal manchado con grasa de motor, el rincón donde estaba su piano. Cada imagen era un pedazo de mí y de ella. Un día Rosario, al ver mi trabajo, se acercó y dijo, «Estás contando tu duelo con belleza». Me emocionó tanto que tuve que salir a caminar solo un rato. Ese día volví a casa caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa. Con cada paso el agua se llevaba un poco de esa pesadez en el pecho. Era como si mi cuerpo supiera que había que soltar. Soltar sin rabia, sin drama, solo dejar ir. Porque no podemos obligar a nadie a querernos como nosotros quisiéramos. Pero sí podemos aprender a querernos como merecemos. Rosario y yo comenzamos a hablar más seguido. Ella no llenaba mis vacíos. No intentaba curar mis heridas. Solo caminaba a mi lado. Y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Por primera vez, comprendí que no estaba solo. Que nunca lo estuve del todo. Solo me había encerrado en la idea de que ser padre era mi único rol. Y me había olvidado de ser persona. A veces, en las mañanas, me descubría escribiendo cartas que nunca enviaría. Cartas para mi hija. No para reclamar, sino para contarle quién era yo ahora, lo que estaba haciendo, lo que estaba aprendiendo, lo feliz que me sentía viendo un atardecer sin necesitar aprobación. Escribir esas cartas se volvió una terapia secreta, y quizás, algún día, las lea. O quizás no.
pero existen. Y con eso me basta. Un domingo, Rosario me invitó a conocer a su nieto. Dudé, pero acepté. El niño de unos 10 años corrió a abrazarla apenas entramos. Ella me presentó como un amigo que sabe mucho de fotos y de cosas antiguas. Me reí. Nunca me había sentido tan útil con tan poco. Jugamos cartas, hablamos de dinosaurios, y me pidió que le enseñara a usar mi cámara. Fue uno de los días más simples y más hermosos. Volviendo a casa pensé, no es que haya perdido una familia, es que me tocaba construir otra, de otra forma. No con la sangre, sino con la conexión. No con los lazos de antes, sino con los que nacen ahora. Y eso también era amor. Distinto, calmo, silencioso, pero real. Días después del encuentro con el nieto de Rosario, recibí una llamada que me dejó inmóvil. Era un número desconocido de Madrid. Al contestar, escuché una voz que no reconocí de inmediato. «Papá, soy yo». Por un segundo, mi cuerpo se tensó. No porque esperara una disculpa, sino porque no esperaba nada. Ya no. Mi hija habló rápido, como si le costara cada palabra. Dijo que había visto algunas fotos mías en redes sociales, que alguien del curso había compartido una exposición y que reconoció algunos objetos en las imágenes. Ese delantal, aún lo recuerdo. Dijo con un hilo de voz. No supe qué contestar. Solo escuché. Ella continuó. No te llamo para justificar nada. Solo quería decirte que vi las fotos y lloré. No pidió perdón. No explicó lo que pasó. Solo dijo que estaba embarazada y que, al ver mis fotos, pensó en si su hijo algún día la recordaría como yo la recordaba a ella. No sé si lo estoy haciendo bien. Y pensé que tal vez tú sí podrías enseñarme cómo se ama sin condiciones. Esa frase me atravesó. No porque buscara reconciliación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me habló con el alma. No respondí de inmediato. Le pedí unos días para pensar. Colgué y me senté en la terraza con el sol tibio sobre el rostro. Cerré los ojos y recordé todos los silencios, las ausencias, las miradas esquivas, pero también recordé los abrazos de infancia, los cuentos inventados, las canciones improvisadas, y entendí que perdonar no siempre significa volver. A veces significa solo soltar el peso que llevas dentro. Al día siguiente le escribí una carta. No para reabrir heridas, sino para compartir lo que era mi vida ahora. Le conté de Rosario, del nieto, del curso de fotografía, del café donde me refugiaba en los días tristes. Le dije que estaba bien, que no necesitaba explicaciones, pero que si algún día quería caminar a mi lado, sin expectativas, sin pasado, solo como dos adultos que intentan conocerse de nuevo, entonces que me llamara. Solo eso. Guardé la carta. No la envié aún. Esperaba el momento justo. Tal vez nunca llegue. Tal vez sí. Pero algo cambió en mí ese día. Dejé de esperar que la vida me devolviera lo que yo había dado. Y comencé a recibir lo que la vida sí estaba dispuesta a darme. Sin reproches. Sin condiciones. Solo con gratitud. Uno de los mayores regalos que recibí en ese proceso fue darme cuenta de cuántas personas están escuchando historias como esta y sintiéndose menos solas. Porque en cada padre olvidado, en cada madre desplazada, en cada abuelo silenciado, hay una historia que merece ser contada. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así no te vieron, si alguna vez manejaste kilómetros emocionales por alguien que no te esperaba, cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Queremos saber hasta dónde llegan las voces que resisten. Rosario me animó a dar una charla en el Centro Cultural local, sobre fotografía, sobre memoria, sobre la belleza de lo ordinario. Me negué varias veces, pero al final acepté. Esa noche, frente a una docena de personas, proyecté mis imágenes y conté las historias detrás de cada una. Cuando terminé, nadie aplaudió al instante. Solo hubo silencio. Un silencio denso, de esos que valen más que 1000 palabras. Luego, alguien se levantó y dijo, «Gracias. Mi padre murió hace 10 años, y nunca pude decirle que lo admiraba. Hoy, gracias a usted, se lo dije en voz alta, aunque ya no esté. Y eso, ese momento, valió todos los kilómetros recorridos, porque a veces uno no encuentra sentido en la propia historia,
hasta que otro se ve reflejado en ella. Después de la charla en el centro cultural, algo en mí se desbloqueó. No fue una euforia ni una iluminación repentina. Fue algo más tranquilo, como si al compartir mi historia con extraños, hubiera liberado una parte de mí que llevaba encerrada por años. Me sentí liviano, sereno, capaz de respirar con profundidad sin que doliera. Rosario me abrazó al final del evento. «Te hiciste visible», me dijo al oído. Y yo entendí lo que quiso decir. No era solo que los demás me habían escuchado, era que por fin yo me había permitido existir más allá de los roles impuestos, más allá del padre rechazado, del hombre solo, del viejo triste. Era un ser humano completo, con pasado sí, pero también con presente. Días después, mientras organizaba los materiales del curso, encontré la carta que había escrito a mi hija. Había olvidado el sobre entre libros y fotografías. La releí con detenimiento, y por primera vez no sentí ansiedad al hacerlo. La carta ya no era una súplica ni un intento de arreglar nada. Era simplemente un testimonio de quién era yo ahora. Decidí enviarla, no con expectativas, no esperando respuesta, solo para cerrar ese círculo. Caminé hasta el buzón con paso firme, casi ceremonial. Deposité el sobre y, al volver a casa, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y alivio, como cuando uno entrega un trabajo importante y ya no está en sus manos lo que vendrá. Pasaron semanas sin noticias, y eso estaba bien. Continué con mis rutinas, las clases, las caminatas, las conversaciones con Rosario. La vida era sencilla, pero plena. Me sentía más conectado con cada gesto, con cada silencio. Incluso el dolor, que antes era un enemigo constante, ahora se había vuelto un viejo conocido que sabía cuándo retirarse. Una tarde de domingo, mientras preparaba café, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, la vi. Estaba allí, con una chaqueta gris clara, el cabello más corto y los ojos enrojecidos. Mi hija. No dijo nada al principio. Solo sostuvo en alto la carta, arrugada por los dobleces, y preguntó, ¿puedo pasar? La invité a entrar sin palabras. Se sentó en la misma silla donde solía hacer los deberes cuando era niña. El silencio entre nosotros era espeso, pero no hostil, como si ambos supiéramos que las palabras debían llegar cuando estuvieran listas. Y llegaron, lentas, dolorosas, pero verdaderas. Me habló de su miedo a decepcionarme, de su sensación de que yo siempre había sido demasiado bueno, y que eso la hacía sentir insuficiente. Me dijo que el día de la boda no supo cómo lidiar con mi presencia, porque la enfrentaba con su culpa. No es excusa, papá, lo sé, pero no sabía cómo mirarte a los ojos. Yo la escuché, no interrumpí, no corregí, no busqué aliviar su culpa. Solo la tomé de la mano cuando tembló, y le dije, no espero que seas perfecta, solo quiero que seas honesta conmigo, eso me basta. Ella asintió. Y por primera vez en años, lloró frente a mí. Esa noche no resolvimos todo, no curamos todo, pero comenzamos algo nuevo. No un regreso al pasado, sino la construcción de un presente diferente, con respeto, con pausas, con espacio para equivocarnos sin herir. Porque a veces la reconciliación no es volver al punto de partida, es encontrar un nuevo lugar donde ambos quepamos. Los días siguientes fueron extraños, como caminar descalzo por una casa familiar que ha cambiado de muebles. Nos hablábamos por mensajes, a veces con largas pausas entre una respuesta y otra. Ella me enviaba fotos de la ecografía, me contaba que aún no había decidido el nombre del bebé. Yo respondía con cautela, sin entusiasmo exagerado, pero con afecto sincero. No quería invadir, no quería repetir el error de dar más de lo que me pedían, esperando a cambio lo que tal vez no podían darme. Esta vez quería construir algo nuevo con ella, pero con los pies en la tierra, paso a paso, sin prisa, porque entendí que los vínculos más sólidos no se fundan en el pasado, sino en las decisiones del presente. Una tarde, me pidió que la acompañara a una consulta médica. Su pareja no podía asistir. Dudé, no por rencor, sino por miedo. Miedo a esperar demasiado de ese gesto. Pero acepté.
Llegamos al hospital juntos. Caminamos en silencio por los pasillos, y cuando el médico pronunció la frase, «Todo está bien con el bebé», noté que su mano buscaba la mía. La apreté con suavidad. No dijimos nada. No era necesario. Al salir, me invitó a tomar algo en una cafetería cercana. Se sentó frente a mí y dijo, «No sé si esto es el comienzo de algo, pero sé que ya no quiero seguir como antes». Le respondí que no esperaba un cuento de hadas. Solo quería saber que, si algún día ella me necesitaba, no tendría miedo de decírmelo. «Eso es todo», dije, y sonrió con alivio. Le conté de Rosario, de las caminatas, de cómo su nieto me había devuelto la risa que creía perdida. Me escuchó con atención, como si estuviera viendo por primera vez quién era yo ahora, no quién fui. Fue la primera conversación real que tuvimos en muchos años, y sentí que, por fin, no me hablaba como a un símbolo, sino como a un hombre. En los días siguientes, nos vimos un par de veces más. Pequeños encuentros, sin drama, sin promesas, solo presencia. Y cada uno de esos momentos era como colocar un ladrillo en un puente que apenas comenzaba a construirse. Un puente que no ignoraba el abismo, pero lo respetaba. Una noche me escribió un mensaje que aún guardo. «Gracias por no cerrar la puerta, papá, aunque yo sí lo hice por mucho tiempo». Le respondí, «La dejé entornada. Tú decidiste cruzarla, y eso ya es mucho». Nos entendimos sin más explicaciones. A veces la reconciliación no llega con abrazos, sino con silencios que ya no duelen. Rosario, al ver este cambio, me preguntó si me arrepentía de haberle escrito aquella carta. Le dije que no, pero tampoco me habría roto si ella no la hubiera respondido. Porque para cuando llegó su respuesta, yo ya estaba reconstruido, entero, firme, capaz de amar sin depender. Un domingo la invité a casa a comer. Cociné su plato favorito, estofado de ternera con papas. Ella llegó con una bolsa en la mano. «Para ti», dijo. Era una caja con mis viejas fotos, algunas enmarcadas, otras con notas escritas al reverso. Las encontré hace poco, pensé que tal vez aún significaban algo. Las tomé con respeto y le dije, «Significan lo que estamos haciendo ahora». Mirar hacia atrás sin quedarnos atrapados. Ese almuerzo fue tranquilo, humano, imperfecto, como debe ser. Y aunque aún no sabía si me llamaría abuelo delante del niño, aunque no sabía si alguna vez volveríamos a tener esa cercanía inocente de antes, ya no lo necesitaba, porque lo que teníamos ahora era real. Y eso, a esta altura de la vida, vale más que cualquier cuento de reconciliación perfecta. El día que nació mi nieto, no me lo esperaba. Nadie me había avisado que ya estaban en el hospital. Recibí un mensaje a las 6:43 de la mañana. «Ya está aquí». No llevaba firma. No necesitaba. Me vestí con calma. No corrí. No pregunté si podía ir. Solo llegué, como quien sabe que, esta vez, sí es bienvenido. Al entrar en la sala de espera, la vi desde lejos. Estaba cansada, despeinada, pero sonreía con una ternura que no le veía desde niña. Me hizo una seña con la mano, pequeña, casi tímida, y me acerqué. «¿Quieres verlo?», me preguntó, como si no supiera que esa era la respuesta más fácil de mi vida. Asentí con los ojos llenos de algo que no era llanto. Era algo más profundo. Sujeté al pequeño con manos firmes pero cuidadosas. Sentí el peso de una vida nueva, de una posibilidad, de un puente que sin saber cómo, se había terminado de construir. Lo miré a los ojos, cerrados aún, y le susurré, «Hola, chiquitín. Soy el que manejó 1000 kilómetros para no perderte también a ti». Nadie dijo nada. Nadie interrumpió. Fue un instante sagrado. Nos quedamos en silencio, los tres, como si el tiempo supiera que debía detenerse por unos minutos para permitir que esa escena se imprimiera en lo más hondo de nuestras memorias. Luego, ella me tocó el hombro. Lo llamamos Mateo. Sonreí. No pregunté por qué. No quise buscar simbolismos. Solo lo abracé un poco más fuerte. Esa tarde, me senté en el mismo banco del hospital donde años atrás esperé por noticias de su nacimiento. Entonces, lo hice como padre. Ahora, lo hacía como abuelo. Y en medio de ese círculo que se cerraba, comprendí algo que me hizo sonreír.
No importa si llegas tarde a la fiesta, si tu silla aún está vacía, siempre habrá lugar para ti. En los meses siguientes, comencé a pasar más tiempo con Mateo. Le cambié pañales, lo dormí en mis brazos, le canté las mismas canciones que le cantaba a su madre. Y aunque ella aún tenía sus momentos de distancia, de cautela, había algo diferente, algo que se abría poco a poco, como una ventana cerrada durante años que por fin recibe luz. Rosario me acompañaba a veces. Nunca cruzó límites, nunca compitió, solo estaba. Me miraba con esa serenidad que solo quienes han perdido saben tener. Y me decía, «Se te nota el alma tranquila, Braulio». Y tenía razón. Por primera vez en muchos años, mi alma no cargaba el peso de lo no dicho. Un día, mientras jugábamos con Mateo en el parque, mi hija se me acercó y me dijo, «Gracias por no rendirte». Me tomó por sorpresa. No supe qué responder. Solo le dije, «Me rendí de la forma en que esperaba ser querido, pero nunca de quererte». Ella asintió, y por fin, por primera vez, se apoyó en mi hombro como lo hacía cuando era pequeña. Esa imagen, su cabeza sobre mi hombro, mi nieto en mis brazos, y Rosario mirándonos desde lejos, me recordó que la vida rara vez nos da segundas oportunidades como las de los cuentos. Pero a veces, si respiramos hondo y caminamos sin rencor, nos ofrece pequeñas puertas entreabiertas. No hay que empujarlas, solo hay que tener el valor de cruzarlas. Y así, sin fanfarria, sin palabras grandes, entendí que mi historia no era la de un padre olvidado, sino la de un hombre que eligió seguir caminando, incluso cuando nadie más lo esperaba en la llegada. Con el paso del tiempo, dejé de contar los días desde que nos habíamos reconciliado. No porque olvidara el dolor, sino porque ya no era el centro de mi vida. Mi relación con mi hija no era perfecta, ni diaria, ni constante, pero era real. Había verdad. Había pausas. Había cuidado. Y eso, a estas alturas, era más que suficiente. Mateo empezó a caminar, a decir sus primeras palabras. Me llamaba Abo, con esa mezcla de ternura y torpeza que solo los niños pequeños logran convertir en oro puro. Cada vez que lo escuchaba decirlo, sentía que el mundo se detenía un segundo, como si la vida me estuviera susurrando. Todavía hay lugar para ti. Un día, Rosario me dijo que pensaba mudarse a Cádiz. Su hijo la quería más cerca, y ella, aunque dudaba, entendía que quizás era momento de estar acompañada de los suyos. Me costó ocultar la tristeza. Habíamos compartido mucho sin ponerle nombre, pero en su abrazo de despedida me dijo, «Ya no me necesitas y eso me hace feliz». No le respondí, solo la abracé más fuerte. Me quedé solo de nuevo, pero distinto. Esta vez, no con vacío, sino con espacio. Espacio para seguir, para crecer, para aceptar que la vida siempre se está reacomodando, como el mar después de una tormenta. Volví a mis rutinas, a mis caminatas, a mis tardes de fotografía, pero ahora, con el corazón más en paz. Una mañana de otoño, mientras barría las hojas del patio, mi hija llegó sin avisar. Llevaba una bolsa con galletas que ella misma había horneado. «Mateo quiere que las pruebes», dijo, y se quedó a tomar café. Hablamos de cosas simples, el clima, el colegio, el gato del vecino, y en un momento se quedó callada. Me miró y dijo, «Cuando tú ya no estés, quiero que Mateo tenga tus fotos, para que nunca se olvide de quién lo sostuvo cuando ni yo podía». Esa frase fue un regalo, uno de esos que no se compran, que no se piden, que llegan cuando uno ya no los esperaba. Le respondí, «Que las tenga, pero también que sepa que fue amado por un hombre que no necesitó ser protagonista para ser parte». Con el tiempo, empecé a armar un álbum para él, no con fechas exactas ni textos largos, solo imágenes, la bicicleta vieja, las manos manchadas de grasa, el banco del parque, el delantal colgado, y en cada página, una frase corta, «Aquí estuve, aunque no lo vieras». Era mi manera de seguir presente, incluso cuando ya no lo esté. Una tarde, mientras le mostraba una cámara antigua a Mateo, él me preguntó, «¿Y tú, Abo? ¿De qué trabajabas?» Me reí. «De todo un poco, hijo, pero mi trabajo favorito fue este».
estar contigo. Él me abrazó sin entender del todo la profundidad de esa frase, pero la sintió. Y eso basta. Mi hija, sentada al otro lado del jardín, me miró en silencio. Ya no había tensión en sus ojos, solo una especie de gratitud callada. No nos debíamos nada, no nos prometíamos nada, solo estábamos ahí, y eso, después de tantos años de distancia, era más que un milagro. Era justicia emocional. Y así, con un niño corriendo entre mis piernas, con una hija que vuelve cuando puede, y con un corazón que aprendió a no guardar cuentas pendientes, supe que la historia no terminó como imaginé. Terminó mejor, sin aplausos, sin grandes gestos, pero con verdad. Con el paso de los años, mi cuerpo empezó a pedir más descanso. Las caminatas se hicieron más cortas, las fotos más íntimas, las tardes más silenciosas, pero nunca vacías. El silencio, cuando uno ha hecho las paces con su historia, ya no duele. Se convierte en compañía. Mateo ya va a la escuela. Me muestra sus dibujos, torcidos y llenos de color, como los que su madre me daba cuando era pequeña. A veces me llama por videollamada desde la casa y su cara ilumina la pantalla. Abo, ¿cuándo vienes otra vez? Y yo sonrío, porque ahora, por fin, alguien sí espera que yo llegue. Mi hija viene con menos frecuencia, pero ya no es por distancia emocional. Es por la vida misma. Nos vemos en cumpleaños, en alguna comida, y cuando nos abrazamos, no hay tensión. Hay historia. Hay una memoria común que, aunque herida, decidió no morir. Rosario me escribe postales desde Cádiz. Aquí también hay atardeceres que te gustarían, me dice. A veces le respondo, a veces no, pero nuestras palabras siguen flotando como botellas en el mar. Sabemos que estamos, aunque no estemos. He empezado a escribir mis memorias, no con intención de publicarlas, sino para dejarle algo a Mateo. Algo que no se pueda borrar con el tiempo ni con los olvidos. Quiero que sepa que el amor no siempre grita, que a veces solo espera, en silencio, en una silla vacía, hasta que alguien se atreve a volver a mirarlo. Un día me preguntó, ¿tú tuviste papá? Le conté que sí, que fue un hombre rudo, pero justo, y que de él aprendí a trabajar con las manos y a callar con la frente alta. ¿Y tú qué me enseñaste a mí? Me quedé pensando. Luego le dije, a quedarte aunque te cierren la puerta, y a irte, cuando hacerlo también es amor. Esa frase lo confundió un poco, pero la anotó en su cuaderno. Algún día quizás la entienda, o tal vez no, pero como las mejores semillas, lo importante no es que florezca hoy, sino que haya sido plantada. A veces me siento en la banca del parque, solo, a mirar pasar el mundo. Y me parece increíble que una vida tan llena de errores, ausencias y giros inesperados pueda terminar en tanta paz, no de la que se proclama, sino de la que se siente en los huesos. Ya no espero grandes reconciliaciones, ni aplausos, ni que alguien diga que hice todo bien. Solo espero que cuando ya no esté, quien mire mis fotos pueda sentir algo, una emoción, un recuerdo, una verdad, porque al final, lo único que quise siempre fue eso, ser recordado no por lo que grité, sino por lo que aguanté en silencio.